El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:11 en la mañana, recta final de A Primera Hora. Hablemos de los temas legislativos. Está con nosotros el jurista Carlos Saloboto. Ya nos acompaña en esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto saludarle, Fabricio. Muy buenos días. Un saludo cordial para usted y toda la audiencia de A Primera Hora. Buenos días. Gracias a Carlos Saloboto. El viernes pasado, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, por unanimidad, aprobó el informe no vinculante que recomienda a la Asamblea Nacional una postura en torno al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Hay un paquete de artículos sobre los cuales la Comisión recomienda aceptar las observaciones presidenciales y allanarse. Hay otro grupo sobre las cuales recomienda ratificarse e insistir en el texto originalmente aprobado. Pero vamos a lo de fondo. ¿Cuál es la expectativa que debe tener el país sobre estas reformas al Código Orgánico de la Función Judicial? Realmente es una reforma muy interesante, Fabricio, y a quienes siguen este programa. Realmente esta reforma tiene como finalidad fortalecer algo que todos los ecuatorianos queremos y que todos esperamos hoy en día, que es fortalecer la transparencia de la función judicial, una función judicial más rápida, más ágil, una función judicial que responda a las necesidades de la población, una justicia independiente, algo con lo que todos soñamos. Ojalá todos podamos volver a creer en la justicia. Como toda reforma legislativa tiene aciertos y desaciertos, eso es algo que como todo proyecto hecho por humanos puede pasar. Ahora, en términos generales, a la ciudadanía realmente nos interesa muchísimos aspectos de la reforma, puesto que trae consigo varios beneficios muy concretos para los ciudadanos en general, para las personas que todos los días vivimos con temas relacionados a la justicia o que estamos cercanos a la justicia. ¿Cuáles son esos beneficios, doctor? Y quisiera comenzar por ese lado, más allá de los temas polémicos que están en debate, que el Pleno de la Asamblea tendrá que pronunciarse respecto al veto. En realidad el veto fue alrededor del 10-15% de la ley, un 10% de veto que es un porcentaje mínimo. Ahora, para la ciudadanía, ¿qué nos beneficia? Por ejemplo, un tema muy concreto que la reforma trae consigo es este modelo de justicia abierta. Esto es algo que para las personas que están cercanas a la justicia va a ser muy útil. ¿Qué es esto del modelo de justicia abierta? Bueno, básicamente es una nueva forma de redefinir la vinculación entre el Poder Judicial y la sociedad en general, ¿no? Con tres principios fundamentales: transparencia, participación y colaboración. Pasamos de un modelo de exigir únicamente apertura de datos e información a través del sistema de transparencia que establece nuestra propia ley ya vigente hace buen rato de acceso a la información, a un nuevo modelo en donde la ciudadanía va a poder participar en la construcción de política pública, en donde la ciudadanía debe participar y articularse con los órganos de la función judicial para construir, dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de la política pública. La participación ciudadana como un eje fundamental para encontrar la justicia es un reto gigante, Fabricio, y amigas, amigos que escuchan y que ven el programa. Este tema incluye, por ejemplo, en el tema de participación, la interacción y diálogo permanente entre los órganos de la función judicial, el seguimiento, control y evaluación, la incidencia. Por ejemplo, algo que muy concreto que se va a dar en los próximos días con la entrada en vigencia de la ley es que se publique de forma abierta las agendas que tienen los jueces, las judicaturas, los tribunales y juzgados del país. Fundamental para conocer cuál es esa agenda que tiene el juez, pero también va mucho más allá de eso. Por ejemplo, hay cantones que no tienen los jueces suficientes en las diferentes materias y es ahí donde ahora el ciudadano podrá participar en la construcción y pedir que se abran las judicaturas pertinentes, claro, evidentemente con un proceso de planificación para el presupuesto. Otro elemento es, claro, la colaboración en donde la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, podrá a través de alianzas, de co-creación, de redes de trabajo y apoyo, participar con la función judicial
y así facilitar tantos temas que están pendientes en el país. Por ejemplo, el tema de acceso a la justicia, el tema de igualdad de género, el tema de servicios públicos de calidad, justicia restaurativa. Hace poco estaba una invitada con ustedes conversando sobre el tema de personas con discapacidad. El tema del acceso a la justicia para las personas con discapacidad no tiene solamente que ver con las barreras arquitectónicas que tiene la ciudad, que tienen los edificios, tiene que ver con qué modalidades implementa el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y otros órganos de la función judicial para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia en términos no solamente de presentar documentación, sino en términos de poder participar de la justicia de forma equitativa con las demás personas, pero a través de acción afirmativa. Otro elemento, estimado Fabricio, que también la reforma trae consigo y que nos beneficia a todos, es el buzón electrónico ciudadano. Poco se ha hablado de esto. Tengo colegas que se han preguntado qué es este tema del buzón electrónico ciudadano. Y por cierto, también saludar que la Comisión de Justicia de la Asamblea sugiere allanarse en 18 de los 24 puntos que planteó el presidente de la República. Es pertinente lo que la Comisión de Justicia propone allanarse. Entre otros, por ejemplo, los tiempos para que se implemente el buzón electrónico ciudadano, que en gran medida no fue vetado, no fue tocado, y que es un avance significativo. Durante la pandemia nos dimos cuenta todos los ciudadanos del Ecuador y el mundo entero en general que los trámites tienen que ser digitalizados, Fabricio, amigos. No podemos vivir en un estado en donde para poder realizar un pedido a cualquier administración, no solo de justicia, sino a la administración pública en general, tengamos que acudir personalmente a dejar el oficio, firmarlo de forma escrita, esperar que el trámite se desarrolle y tomarse todo el tiempo del mundo, inclusive acudir varias veces a la entidad pública. Hoy la reforma del Código de la Función Judicial incluye una reforma a la Ley de Comercio Electrónico que incluye este buzón, que básicamente comprende un sitio informático único, seguro, personalizado, que vamos a tener todas las personas naturales para entregar, recibir o enviar comunicaciones y documentos en trámites y procedimientos administrativos, dice la ley, también en procesos judiciales para ejercer derechos y cumplir obligaciones. O sea, la gente ya no, un año para implementarse. La gente ya no tendrá que ir, una vez que se implemente ese buzón, ya no tendrá que ir a los juzgados. Exactamente, no tendrá que ir a los juzgados y no tendrá que ir a las entidades públicas en general, porque la ley lo que plantea es que este buzón electrónico ciudadano que será administrado por el Registro Civil y operado, manejado también en términos generales por el Ministerio de Telecomunicaciones, permitirá, por ejemplo, que pidamos los trámites de forma digital, de forma telemática, algo que es fundamental, y que también se pueda recibir la respuesta de forma telemática, es decir, avanzar hacia el gobierno abierto. Claro, la ley plantea el reto, la ley plantea la obligatoriedad del uso de este buzón por parte de las entidades estatales y la creación del mismo. El reto es que en los próximos 12 meses del gobierno saliente y el entrante trabajen en esa plataforma, que seguramente será un gran reto para el Estado, y en un año comencemos a utilizar los ciudadanos de este gran buzón electrónico que nos permita, insisto, pedir las cosas de forma telemática al Estado y recibirlas también por la misma vía. Este es un gran avance para todos. Doctor, me piden que le pregunte qué pasó con el error inexcusable, que fue uno de los temas más polémicos que se discutió en la Comisión de Justicia y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, este es otro de los temas que también fue discutido. Recordarán ustedes, fue criticado, creo que por todas las personas que nos hemos formado con una visión de derechos respecto a cómo se aplicó por mucho tiempo el error inexcusable. Hoy queda subsanado ese tema, la reforma de forma positiva corrige ese error, puesto que el error inexcusable debe ser declarado por un propio juez, evidentemente por el juez superior de la causa. Eso es algo que pasa en todo el mundo, y acá lamentablemente por buen tiempo se decidió de forma administrativa que el órgano administrativo de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, pudo sancionar el error inexcusable y otros temas similares que se lo hizo. Ahora con la reforma ya solamente el juez superior podrá declarar el error inexcusable y evidentemente con ese efecto el que el Consejo de la Judicatura pueda sancionar a un juez que cometió esa figura dentro del marco legal vigente ya. Así que se armoniza de forma positiva ese tema. Es decir, la figura del error inexcusable no se elimina, se mantiene, pero cambia la atribución de quién puede sancionar por error inexcusable. ¿De quién lo puede declarar, estimado Fabricio? Es decir, ¿quién lo puede declarar? Que tiene que declarar es el juez superior, en efecto. Es decir, el juez, por ejemplo, cuando se presenta una apelación, tiene toda la posibilidad de revisar el caso, el expediente cuando hablamos de apelación. Es ahí en donde ese juez superior, o esa instancia superior, si es que es evidentemente un tribunal, podrá declarar que encontró error inexcusable,
o manifiesta negligencia en el caso del juez inferior. Y con ese pronunciamiento de un juez, ahí sí el Consejo de la Judicatura podrá sancionar ese tema conforme a las reglas que también se están aclarando en el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es importante, ¿por qué? Porque un órgano administrativo, se entiende muchas veces que se puede decir que hay espíritu de cuerpo, Fabricio, en este tema, pero un órgano administrativo no puede sancionar a un juez que tiene una competencia jurisdiccional. Es lo mismo que pasaba también, y con mucha razón en su momento los médicos criticaban, cómo un órgano solamente, cómo con una visión solamente jurídica se puede juzgar a un médico, por ejemplo, en el ejercicio de la profesión. Por algo había que integrar esos tribunales en donde también hay un perito médico para poder evaluar si se ha cometido o no una negligencia. Acá es algo similar. El juez superior tiene la obligación, no solamente la posibilidad, de señalar si es que ha existido un error inexcusable o cualquiera de las figuras similares que la ley prevé. Me imagino que por esto o sobre este cambio el Consejo de la Judicatura no estaba de acuerdo, doctor, ¿o sí? Claro, el Consejo de la Judicatura en su momento ha tenido diferentes visiones. Evidentemente el Consejo, entiendo yo, tenía una visión que prefería también en ciertos casos poder sancionar de forma directa el error inexcusable, pero yo creo que con una visión amplia del derecho es adecuado lo que se ha hecho. Así también se limita un poco, porque puede darse casos de abusos, es decir, depende quién tiene la herramienta. Cuando uno hace técnica legislativa y maneja la creación de normativa, tiene que ver los elementos de qué uso se podría dar esa norma. Se podría generar abusos. Si es que usted llega a la conclusión de que la norma puede generar abusos, entonces mejor limitarla y regularla de forma adecuada. Pero no hay el riesgo, no hay el riesgo, doctor, de que se mantenga o se maneje esta suerte de espíritu de cuerpo, es decir, que entre los propios jueces, aunque sea el juez superior, que entre los propios jueces eventualmente no se llegue a feliz término el declarar el error inexcusable por ese espíritu de cuerpo que planteo. Bueno, pero es que las partes también en su momento argumentarán que ha pasado aquello, ¿no? Evidentemente las partes procesales en sus alegatos, en sus argumentaciones, en su motivación, en su argumentación, deberán señalar que a criterio de ellos se presentó un error inexcusable. Esta figura que ya está clara, primero ya tiene definición en la ley, antes no lo tenía, ahora tiene definición en la ley, tiene un procedimiento para la sanción, tiene el mecanismo de forma clara para que se lo pueda identificar y sancionar. Entonces, saludable lo que ha hecho el legislador en este tema, puesto que lo que se pretende con esto, no solamente, no nos olvidemos además que los jueces también tienen evaluación periódica, ¿no? Cada 3 años también son objeto de evaluación por mandato de la ley. Es decir, la reforma del Código de la Función Judicial yo creo que blinda 2 temas, la seguridad de la función judicial como tal, su independencia, pero por otro lado también la posibilidad de que los ciudadanos, cuando un juez ha incurrido en errores, en dolo o cualquier otro tipo de actuaciones, pueda pedir la sanción por parte de la autoridad superior y que se pueda ver la vía para que sea aquello. No nos olvidemos que las sentencias judiciales llegan inclusive a la Corte Constitucional, así que sin duda cualquier juez que encuentre, cualquier instancia superior que encuentre un error del juez de primera, segunda instancia, lo va a señalar y sin duda va a conseguir que un fallo mal emitido se pueda corregir. El proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial establece o clarifica mecanismos de sanción, de destitución, de reemplazo de jueces, por ejemplo, de la Corte Nacional de Justicia, doctor. Es algo también que se ha subsanado, Fabricio, y es un tema relevante. Recuerden ustedes, por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia, todos los servidores públicos estamos siempre que lo somos, objeto de, por ejemplo, de evaluación, que es un tema por mandato constitucional. Ahora, la Corte Nacional de Justicia es el máximo organismo de justicia ordinaria del país, y por ende la Constitución del 2008, más allá de que nos guste o no, les ha blindado para un periodo de 9 años. Es decir, no pueden ser cesados por evaluación. Ese es el espíritu constitucional, al menos coincido con esa visión que se adoptó en el Código de la Función Judicial. Ahora, lo que sí tienen es causales de remoción explícitamente establecidas en la Constitución y en la ley. Por ejemplo, frente a un delito, evidentemente un juez de la Corte Nacional no va a continuar en labores, pero la evaluación, que puede ser subjetiva en ciertos casos, no puede dar paso a la remoción o cesación. Se lo ha hecho en anteriores ocasiones. Eso le iba a decir, hace poco nomás hubo esto, ¿no? Hubo jueces que salieron luego de una evaluación. Cuando se hizo la Constitución del 2008 y el primer Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, se expidió la ley, para la primera Corte Nacional de Justicia se estableció la posibilidad, evidentemente, de evaluación para cada 3 años irla renovando.
pero el mandato constitucional es de que el periodo de los jueces debe ser de 9 años, y hay que respetarlo. La reforma lo hace, el veto planteaba que sí se los pueda cesar, la Comisión de Justicia, yo creo que con mucho acierto ha sugerido el insistir en el texto original de la Asamblea para que el periodo de los jueces de la Corte tenga 9 años de duración y no solamente... Y no puedan ser cesados por evaluación, sí por las otras causales, por ejemplo, por encontrarse actos de corrupción, entre otros, pero no por la evaluación. Otro tema, Fabricio, relevante, solamente para comentarlo, es el tema de que se puede implementar también los servicios notariales telemáticos. Es otro de los hitos que la ley plantea y que sin duda es un beneficio para todos los ciudadanos, ¿no? Que ahora se pueda hacer los trámites notariales de forma telemática es otro de los grandes pasos que se está dando con la ley y que sin duda pretende simplificar el trámite para que los ciudadanos no tengamos que acudir de forma presencial a realizar los trámites tanto administrativos como judiciales. Pero, por ejemplo, aquí, ya que usted lo aborda, hay una duda, evidentemente, porque se supone que el notario da fe pública y resulta que el notario suscribe un documento con la presencia de las partes. ¿Cómo se subsana aquello? Digamos, esa es la concepción tradicional y recurrente del trabajo del notario. ¿Cómo se subsana aquello con el uso de medios telemáticos, doctor? Bueno, ahí hay un tema fundamental y es la seguridad. En efecto, el notario da fe pública de los actos y también es un tema de confianza, ¿no? Uno tiene que acudir a un notario con el cual tiene confianza. Son dos elementos que desde el primer semestre los aprendimos claramente. Ahora, el tema es que habrá que establecer las seguridades. Por eso, recuerden ustedes que la ley de apoyo humanitario ya estableció la posibilidad de que los servicios notariales puedan ser telemáticos. La reforma del Código de la Función Judicial establece parámetros, candados, lineamientos para que el tema notarial pueda rellevarse con mucha seguridad. Habrá que tener una plataforma única, dice la ley, para que se puedan realizar de forma segura los trámites notariales, ¿no? Ahora, por otro lado también, Fabricio, el tema va de la mano con la visión ciudadana también, ¿no es cierto? ¿Cómo como ciudadanos nos vamos empoderando de los temas? No solamente del tema de transparencia, no solamente del fortalecimiento de la función judicial. Por eso esta reforma marca un hito, para que los ciudadanos que estamos cansados, que puedan estar molestos con cómo opera el sistema judicial, hoy en día pasen a ser actores positivos y constructivos en el tema de la transformación de la justicia. Acá, y para cerrar, doctor Alomoto, me pide Óscar Alomoto, en cambio, que le pregunte. Dice, por favor, una pregunta que me ha puesto de cabeza. ¿Existen los candados constitucionales y cómo aplica y dónde está en la Constitución? Nos pregunta Óscar Alomoto, a Carlos Alomoto. Por favor, doctor. Con gusto. Sobre el tema, no sé si la consulta es sobre la Corte Nacional de Justicia. Yo creo que debe ser de modo general, ¿no? La Constitución establece varios candados en determinados pasajes, ¿no? No es solamente en ciertos pasajes, sino que en muchos pasajes establece candados, doctor. A ver, el tema por ejemplo, el tema de la Corte Nacional de Justicia, justamente la Constitución establece que es un periodo de 9 años que tienen los jueces de la Corte Nacional. El artículo 182 en el tema específico de la Corte Nacional nos dice: los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que son 21, serán designados para un periodo de 9 años. No podrán ser reelectos y se renovarán cada 3 tercios de acuerdo a la ley y cesarán conforme a la ley, es decir, las causales de cesación, pero no las causales de evaluación. Y la Constitución sin duda establece candados para todo el tema que tiene que ver con la justicia. Por ejemplo, el tema de la designación de máximas autoridades. Recordar que la Corte Nacional es la máxima instancia de justicia ordinaria del país. Ahí está en cada uno de los artículos. El de la Corte es del 182, pero así para cada uno de los temas que hemos fijado. Para el tema de notarios, por ejemplo, el artículo que habla sobre el tema de notarios, un periodo de 6 años, por ejemplo, con la posibilidad de reelección. Ese tema también ha sido abordado por la ley y ha quedado un artículo bastante positivo, puesto que se prevé la reelección de los notarios por una sola vez. Luego de la evaluación y si cumplen con los estándares de rendimiento, entiendo que es la reelección, ¿no? Exactamente. Recordemos además que había una omisión legislativa desde el año 2008, porque la Constitución de 2008 decía o señala que se debería fijar estándares de rendimiento para los notarios que puedan ser evaluados de forma periódica. No se lo había hecho en el Código Orgánico de la Función Judicial, hoy la reforma ya lo implementa. Hay estándares para los notarios, es decir, por ejemplo, la atención al ciudadano, el despacho de los trámites, el pago de los valores del Estado, entre otros elementos, y con eso podrán ser evaluados cada 3 años
los que cumplan los estándares de rendimiento podrán pedir la renovación de su periodo, la reelección por una sola vez adicional y con eso cumplir con su periodo. Eso guarda armonía con lo que establece la Constitución. Ahí en el veto también hubo un debate sobre si se necesita o no concurso de méritos para la reelección. La Comisión de Justicia ha ratificado o sugiere al Pleno ratificarse en el texto original que establece, y hay que ratificar esto, ya que existen causales de evaluación a los notarios, es decir, estándares de rendimiento que deben ser evaluados por el Consejo de la Judicatura cada 3 años. Esto nos beneficia a los ciudadanos. Hoy hay estándares de rendimiento para evaluar la actuación de los señores notarios y notarias. Correcto. Doctora Lomoto, gracias por sus aportes y por la gentileza de habernos atendido. Muy valiosa esta información. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo cordial para usted y todos los amigos de A Primera Hora y Majestad FM. Gracias al jurista y especialista en materia legislativa Carlos Salomoto, conversando aquí en A Primera Hora, abundando en detalles respecto de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que fueron vetadas parcialmente por el Ejecutivo. Habrá que esperar la decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, que entendemos sesionará la próxima semana para abordar este tema que está pendiente. 8 de la mañana con 30 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.